Capítulo 9. El cuaderno. Después de media hora de descanso, So Min-grui, que ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, que formaban un pequeño cuadrado. Estos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein supo que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 manchas formando un cuadrado. ¿Está en correspondencia con los 4 alimentos básicos en las 4 esquinas de la habitación? ¿Significa esto que en el futuro, no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cánticos de inmediato? Klein hizo una suposición. Esto puede parecer bueno, pero la aparición de las manchas fue ominosa y las cosas que uno no entendía siempre daban miedo. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudieran producir efectos aquí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo vuelven loco durante el ritual, y el misterioso y alucinante mundo gris cuyo significado no tenía ni idea, hizo temblar a Klein en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Recordó este dicho mientras experimentaba agudamente el miedo a lo desconocido. Había en él una necesidad irresistible y sin precedentes de hacer contacto con el dominio misterioso, aprender más y explorar lo desconocido. También había dentro de él una mentalidad de escape contradictoria que lo obligaba a fingir que no había pasado nada. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiera granos de oro esparcidos sobre el escritorio. Klein miró fijamente el escritorio, sintiendo como si hubiera entrado en contacto con calidez y esperanza. Se relajó un poco y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras seguían cerrándose. Debe haber sido el efecto combinado de la noche sin dormir y el encuentro agotador. Klein negó con la cabeza y se incorporó con la ayuda del escritorio. Se tambaleó hacia la cama de 2 pisos, ignorando por completo el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación. Se durmió inmediatamente después de acostarse. Groun. Groun. Klein se despertó con una punzada de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía tengo un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes y se sentó. Tenía tanta hambre que podía comerse un caballo. Regresó al escritorio mientras se enderezaba la camisa. Cogió el reloj de bolsillo plateado con hojas de parra. La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe y el segundero hizo tic-tac. 12:30. Dormí 3 horas. Klein se guardó el reloj de bolsillo en el bolsillo de la camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte, había 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Klein desconocía si cada segundo pasaba al mismo ritmo aquí en comparación con la Tierra. En este momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa: comida. Dejaría el pensamiento para después de la comida. Solo entonces podría trabajar. Klein recogió las hogazas de pan de centeno de las 4 esquinas y limpió las diminutas motas de polvo que había sobre ellas sin dudarlo. Planeaba hacer de uno de ellos su almuerzo. Decidió comerse las ofrendas porque solo tenía 5 centavos y había una tradición de comer las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos que dejó el Klein original también jugaron un papel. Fue un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Entonces, Klein sacó un horno y hirvió agua con él después de agregar un poco de carbón. Caminó alrededor mientras esperaba. Cualquiera se ahogaría comiendo esas hogazas de pan de centeno sin agua. ¡Ay! La vida con carne solo para cenar va a ser espantosa. No, espera, esto ya es una excepción. Melissa solo permitiría que nuestras comidas tuvieran carne 2 veces por semana si no fuera por mi próxima entrevista, pensó Klein, mientras miraba a su alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecieron volverse avariciosos cuando puso sus ojos en la libra de cordero en el armario. No, tengo que esperar a que Melissa vuelva para comerlo juntos, pensó Klein mientras negaba con la cabeza y rechazaba la idea de cocinar la mitad ahora mismo. Aunque a menudo comía al aire libre, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas, debido a que vivía solo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Klein giró su cuerpo para que el cordero no lo sedujera. Entonces, de repente se dio cuenta de que también había comprado guisantes y patatas por la mañana. ¿Papas? Klein inmediatamente tuvo una idea. Rápidamente se giró hacia el armario y sacó 2 patatas de una pequeña pila de ellas. Primero limpió las papas en el baño público y luego las colocó en una olla para hervirlas junto con el agua. Después de un rato,
roció en el agua un poco de sal gruesa amarilla del recipiente de especias que encontró dentro del armario. Esperó pacientemente unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas tazas y un tazón. Sacó las patatas con un tenedor y las colocó sobre el escritorio al final. Fiuf, sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitoso, salivaba locamente, el calor ya no podía disuadirlo. Klein le dio un mordisco a pesar de que la papa solo estaba medio pelada. ¡Qué fragante! Tenía una textura polvorienta y sabía dulce al masticar. Al instante se llenó de emociones y devoró las 2 patatas. Incluso se comió un poco de piel. Luego, levantó el cuenco y disfrutó de la sopa. La pizca de sal en el agua resultó calmar la sed. Realmente disfrutaba comiendo papas de esta manera cuando era joven. Un Klein lleno exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa, para comérselo ablandado. Quizás el ritual fue demasiado agotador. Klein comió 2 hogazas de pan que equivalían a 1 libra entera. Klein sintió que finalmente había rejuvenecido. Disfrutó de la alegría de la vida después de beber la sopa, antes de poner todo en orden. Luego, contempló felizmente la brillante luz del sol, se sentó en el escritorio y comenzó a planificar. No puedo escapar. Debo pensar en una manera de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un viande como lo mencionaron Justicia y el hombre ahorcado. Necesito superar el miedo a lo desconocido. La única forma ahora es esperar a la próxima reunión. Necesito intentar escuchar la fórmula de la poción, espectador, u otras cosas relacionadas con el misticismo. Quedan 4 días más antes del lunes. Antes de eso, primero necesito resolver el problema con Klein. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Incapaz de volver a transmigrar y después lavarse las manos, Klein tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa. Quería encontrar pistas que pudieran ayudarlo a recuperar los fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía la costumbre de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el armario que sostenía el escritorio de la derecha almacenaba una pila completa de cuadernos completos. El libro que tenía había empezado el 10 de mayo. Los asuntos relacionados con su escuela y su mentor, así como el contenido relacionado con el conocimiento, estaban al principio. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el lenguaje común usado por el Imperio Balam en el continente sur también se desarrolló a partir del antiguo Feisak, una rama del Yohutan. Porque esto es así, significa esto que todos los seres vivos, sintientes alguna vez hablaron el mismo idioma. No, tiene que haber un error. Según el Apocalipsis de la Noche Eterna, y el libro de las tormentas, los gigantes no eran los únicos hegemones del mundo en tiempos primordiales. También habían elfos, mutantes y dragones. De todos modos, estos son solo mitos y fantasías. 16 de mayo. El profesor asociado Mayor Cohen y el señor Asik discutieron la inevitabilidad de la era del vapor. El señor Asik opinó que era solo una coincidencia porque si no fuera por el emperador Russell, el continente norte todavía estaría empuñando espadas como el continente sur. El mentor argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que con el progreso, incluso si no hubiera un emperador Russell, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era del vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegará de todos modos. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Quizás estoy más preparado para estudiar arqueología que historia. 29 de mayo. Belch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la Cuarta Época. Oh, por Dios, un cuaderno de la Cuarta Época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que se acercó a Naya y a mí para ayudarlo a decodificar el contenido. ¿Cómo puedo negarme? Por supuesto. Solo puedo hacerlo después de mi ceremonia de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención en esta etapa. Esto llamó la atención de Klein. En comparación con las notas sobre la historia y los desacuerdos de puntos de vista, la aparición de un cuaderno de la Cuarta Época podría haber llevado al suicidio de Klein. La Cuarta Época fue la época anterior a la actual Edad del Hierro. Su historia fue misteriosa e incompleta. Debido al hecho de que se habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros, los arqueólogos e historiadores solo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las 7 iglesias principales que se centraban en sus enseñanzas religiosas para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del Imperio Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunsoest. Habiendo puesto su mirada en resolver el misterio y restaurar la historia, Klein no tuvo mucho interés en las primeras 3 épocas, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la Cuarta Época,
también conocida como la era de los dioses. Entonces Klein estaba preocupado por su futura carrera y por lo tanto se centró en la entrevista. Pero todo fue inútil. Klein no pudo resistir exclamar. Las universidades todavía eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes provenían de familias nobles o ricas. Mientras no tuviera una mentalidad extrema, un plebeyo que hubiera sido admitido en la universidad habría podido construir preciosas conexiones sociales a través de discusiones grupales y eventos de redes a pesar de los prejuicios y la exclusión de los círculos sociales arraigados. El muy generoso Belchem Segovern fue un ejemplo. Era hijo de un banquero de la ciudad constante, en Mitseasire, reino de Loen. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo para trabajar. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado, adiós, Universidad de Koui. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las raíces de las palabras, descubrí que es una forma modificada del antiguo Feisak. Más precisamente, en el transcurso de sus 1000 años de historia, el idioma Feisak había cambiado constantemente, poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado el contenido de la primera página. El autor era miembro de una familia llamada Antíganas. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto a la hora en que se deduce que está escrito este cuaderno. ¿Está mal el profesor? Es, emperador oscuro, un título común para todos los emperadores del Imperio Salomón. 22 de junio. La familia Antíganas aparentemente tenía una posición muy alta en el Imperio Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transacción secreta con una persona llamada Tudor. ¿Tudor? ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Estoy tratando de contenerme para no pensar en el cuaderno e ir a casa de Belch. Necesito prepararme para la entrevista. Es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que han encontrado algo nuevo. Creo que necesito comprobarlo. 25 de junio. A partir del nuevo contenido descifrado, el autor había aceptado una misión para visitar la Nación de la Noche Eterna, situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Ornasis. Oh por Dios, ¿cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que se encuentra a más de 6000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio, ¿son reales estas cosas extrañas? El registro terminó en este punto. Zhou Mingrui transmigró en las primeras horas del 28 de junio, lo que significa que si hubo una entrada para el 27 de junio, es esa línea. Todos morirán, incluido yo. Klein pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina mientras hacía la deducción. Para resolver el misterio del suicidio del Klein original, pensó que debería visitar a Belch y echar un vistazo al antiguo cuaderno. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechaba que si realmente estaban relacionados, esta visita sería muy peligrosa. Aquellos que fueron a investigar castillos a pesar de saber que estaban embrujados servían de advertencia. Sin embargo, tenía que ir ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas, hasta que se derramó y lo ahogó por completo. Quizás llamar a la policía. Pero afirmar que se ha suicidado sería una tontería. No. Toc, toc, toc. Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se sentó derecho y escuchó. Toc, toc, toc. Los golpes resonaron en el pasillo vacío. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.